Juan. Voy a invitarlos a que tomemos nuestro cuaderno. Hoy vamos a analizar Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, y vamos a ir a la página número 22. Página número 22 de nuestros cuadernos. Y la lección de hoy se titula Explicación de Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Esta es una lección bien interesante. En verdad me gustaría o deseo que tengamos como siempre mucha atención, mucho interés por opinar, pero lo más importante es una cosa: el siempre atrevernos a entender, a cuestionar y a salirnos de lo que tradicionalmente pensamos o creemos. Es decir, nosotros hemos aceptado una fe y en aceptar una fe nos jactamos de que cuestionamos, preguntamos, meditamos, y esa es una inigualable oportunidad porque a veces se forman alrededor algunos pensamientos que no están en la palabra de Dios. Vamos a la página 22. Vamos a la página número 22 y aquí dice: objetivo, comprender que la expresión fuego usada por el apóstol Juan en Apocalipsis es simbólica y no literal. Y nos dan una lectura bíblica que está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14. Quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 14. Vamos a leerlo juntos. Si quiere alguien hacerlo, acompáñenme a leerlo de pie. Y si no, pueden hacerlo sentados, que en la posición que ustedes puedan está muy bien. Apocalipsis 13, versículo 11 al 14. Bien, si estamos allí, vamos a leer todos juntos del versículo 11 al 14. Si estamos ahí, leamos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Amén. Bueno, pueden sentarse. Vamos a analizar esta porción de la Biblia. Y bueno, siéntanse con la libertad de en cualquier momento preguntar, cuestionar, etcétera. Voy a ir a la lección. Apocalipsis 13, versículo 11. Voy a explicar algunas cosas aquí. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero. Bueno, miren, mejor voy explicando a lo largo del tema bíblico porque el cuaderno va desglosando la lección, pero nomás voy a dar como un poco el contexto. Noten cómo está escrito el libro del Apocalipsis, la secuencia que el libro de Apocalipsis lleva. ¿Cuál es la secuencia que tiene? ¿Qué encuentras en Apocalipsis capítulo 12? En Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de el dragón que persigue a la mujer y que les va a hacer guerra a aquellos que creen, que guardan los mandamientos, que tienen la fe de Jesús. Y así termina Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Apocalipsis 12 describe a la mujer que pare al varón, al bebé varón, y cómo el dragón quiere ir, atraparlo, y cómo el dragón es expulsado del cielo, y cómo cuando es expulsado va a hacer guerra, ¿no? De eso trata Apocalipsis 12. Ahí termina e introduce Apocalipsis 13. ¿En qué empieza Apocalipsis 13? Y dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, en Apocalipsis capítulo 13 empieza con una bestia, una primera bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego
Más abajo presenta una segunda bestia, es decir, ¿de qué habla Apocalipsis 13? De dos bestias, ¿sí? Apocalipsis 13 cita dos bestias, una primer bestia del versículo 1 hasta el versículo número 10 y del versículo 11 en delante de una segunda bestia. El resumen de la lectura es que la primer bestia recibe el poder del dragón, versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, boca de león, y el dragón le dio poder, trono y grande poder. ¿Quién le da el poder a la primera bestia? El dragón, eso es muy importante. El dragón le da poder a la primera bestia. ¿Y quién es la primera bestia? Perdón, ¿quién es el dragón? Aquí mismo, Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 9. Dice así: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién es el dragón? Satanás. ¿Qué distingue al dragón? ¿Cuál es su función principal o cómo trabaja el maligno? Engañando. Él es padre de mentira. Él se encarga de manipular las cosas para engañar. Y hay un texto que a mí me gusta mucho particularmente, quiero que lo lean, primer carta de Juan. Ahorita regresamos aquí. Primer carta de Juan. No sé si tú puedes manejar la cámara, Moshe, o Brit, o quién. Brit, ¿querrá? ¿Sí querrás, Brit? ¿Sí querrás ayudar a mover la cámara? Es broma, Brit, para que te rías. Le dije 2 veces la broma y no se rió. No hay nada como una sonrisa. Dice, primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 21. Miren esto, primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 21. Dice, no os he escrito como si ignoran la verdad, como a los que la conocen. Y luego, ¿qué dice el versículo? Y que ninguna mentira es de la verdad. Esta frase, que ninguna mentira es de la verdad, se parece mucho a la frase que dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y la Biblia, cuando dice que ninguna mentira es de la verdad, es muy importante que nosotros entendamos que debemos de tratar de construir lo mejor que podamos la verdad. Pero como he dicho muchas veces, ¿en qué año se escribió el libro del Apocalipsis? En el 96. El libro del Apocalipsis depende de la cronología, pero más o menos se escribe en el año 96. ¿Cuántos años han pasado desde que se escribió el Apocalipsis? Cerca de 2000 años, ¿no? Cerca de 2000 años. Entonces, a 2000 años de distancia es tan difícil saber qué fue lo que el autor realmente escribió, porque a lo largo de la historia, quienes tienen el liderazgo de la iglesia se han perdido esas personas. Es decir, no hay un testimonio directo para saber cuál era la interpretación exacta que daban a Apocalipsis. Sin duda, cuando Apocalipsis fue escrito y se mandó a las iglesias de entonces, las personas sabían qué es lo que significaba. Pero a 2000 años de distancia es sumamente complejo saber qué es lo que realmente quiso decir. Y por eso nuestra mente siempre debe estar abierta para tratar de estar abiertos a posibilidades de qué fue lo que quiso decir. Porque la Escritura dice que ninguna mentira es de la verdad. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos. Bueno, entonces tú lees en Apocalipsis 13 que tienes una bestia y que representan, y dice Apocalipsis 13, donde estábamos, y dice, yo me paré sobre la arena del mar, está parado, en la arena del mar, en la tierra, y veo una bestia que sube de la mar. ¿Qué significa la mar en la Biblia? Muchedumbre de pueblos y de naciones, dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis 17, 15 dice así: y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, ¿sí? Entonces, cuando lees en Apocalipsis 13 que surge una bestia, que hay una bestia, que él estaba parado sobre la tierra y ve de entre la mar surgir una bestia, ¿qué significa?
que de entre las naciones y de los pueblos surge un poder, porque una bestia, ¿qué significa? Un poder, un reino, ¿sí? Un poder hegemónico que gobierna la humanidad. Ahora, ¿de dónde salen los simbolismos? Y eso es lo que hay que entender, que la Biblia está llena de simbolismos. ¿De dónde sale todos los símbolos que usa Juan en el Apocalipsis? ¿De dónde salen los símbolos que Juan usa del Apocalipsis? ¿Por qué cita una bestia? ¿Por qué cita la mar? ¿Por qué cita los vientos? Del Antiguo Testamento, de los libros entonces conocidos, ¿sí? ¿Sí? De los profetas, de ahí los toma. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis, ¿a quién va dirigido? A comunidades cristianas que, como hemos aprendido, las primeras comunidades cristianas que eran israelitas, con pertenencia de moradores de Judea, ¿sí? Entonces ellos entendían el significado de los profetas, y el libro de Apocalipsis es un libro que va escrito en código, y el código en el que va escrito, los que pueden traducir ese código son los que conocen los profetas, ¿sí? Entonces tú vas a encontrar estas mismas figuras que están en Apocalipsis en los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, en Oseas, en Joel, en Amós, en Abdías. En todos los profetas del Antiguo Testamento los vas a encontrar, y entonces ellos estaban familiarizados. Mucho de lo que dice Manuel a veces, pero ¿por qué no es clara la Biblia? Pues porque a los que lo escribieron y se lo mandaron, para ellos sí era claro. Si el libro de Juan, cuando se escribió, de Apocalipsis, llegaba a la iglesia en Jerusalén, los congregantes de Jerusalén entendían a qué se refería. Pero si alguien interceptaba la carta, los demás no sabían a qué se refería. Porque imagínate, tú lees, me paré sobre la mar y vi que surgió una bestia, 10 cabezas, 7 cuernos. Pues ¿qué significa? Y otra segunda bestia, y la primera tenía herida de muerte, y la segunda hace que todos adoren a la primera bestia. Pues es un simbolismo difícil de desenmarañar, si no es que las personas tienen ese contexto. Y además recuerden otra cosa, que es lo que pasa, que el cristianismo en el año 90 no era una religión libre, permitida abiertamente. El cristianismo era una amenaza para el Imperio Romano, porque el Imperio Romano enseñaba que quién era el Dios al que se debía de adorar. El emperador. El emperador era el Dios que se debía de adorar. Entonces, el cristianismo, al enseñar que Dios invisible, inmortal, contra el emperador, pues el Imperio Romano empezaba a luchar contra la cultura o la enseñanza cristiana y judía. Es decir, los emperadores eran dioses en la tierra y se les daba culto y honra como dioses en vida. Y entonces la cultura romana empieza a desarrollar toda una teología, por decirlo así, política para poder contender contra el cristianismo, de tal manera que se piensa y se dice que Nerón, el del incendio, el primero que persigue fuertemente a los cristianos y judíos en el año 60, va a morir, y la primera parte de la leyenda dice que Nerón no muere, que más bien es una mentira y que huye a armar un ejército para luego regresar y conquistar otra vez el Imperio Romano. Y luego se dice, no, sí murió Nerón, pero va a revivir, resucitó, así como Jesús resucitó. Nerón resucita en la figura de otros emperadores como Domiciano y otros emperadores de esa época que son enemigos de la iglesia porque los quieren matar y destruir. Entonces el libro tiene que ir escrito en símbolos para que cuando viaje, si lo encuentran, pues no descubran lo que el libro dice, sino para los que va dirigida la carta. Sí, Michelle. Más que teología, es una ideología política. Estoy de acuerdo. Para los que no escucharon, me hace una precisión Michelle, donde me dice que más que una teología, es una ideología política lo que diseña el Imperio Romano alrededor de la figura del emperador, y le digo que sí, que tiene razón. Es mucho más una ideología política para afianzar la figura del emperador. Bueno, entonces, ¿dónde encontramos esto? Daniel capítulo 7. Versículo 2 y 3. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían ¿en dónde? Si se fijan, el mismo simbolismo. ¿De dónde surgió la bestia? Del mar. ¿Y dónde combaten estas bestias?
En el mar, Daniel 7:2. Veía yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. ¿Sí? Es decir, de entre las naciones van a nacer imperios universales. Eso es lo que quiere decir. Bueno, estoy tratando de resumir Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 lo que te enseña es que surge una primer bestia que se parece a la que enseña Apocalipsis, Daniel capítulo 7. Daniel 7 dice que la primer bestia es un león con 4 alas de águila. La segunda bestia es un oso con 3 costillas en su boca. Y la tercera bestia es un tigre con 4 cabezas. Y cuando le pide la revelación de la profecía, le dice, la revelación es esta: el primer rey es el de los caldeos, eres tú, Nabucodonosor. El segundo, se levanta un rey más poderoso que tú, que te va a derrotar. Y en Daniel narra que cuando Belsasar hace el banquete y va a morir, le aparece la leyenda en la pared que dice: tu reino ha sido puesto en balanza, ha sido rematado y dado a los medos y persas. Y le dice, de ti se levantará otra nación. La misma Biblia enseña que la segunda bestia es los medos y persas. Y luego después, la misma profecía de Daniel dice que la tercera bestia es el rey de Javán, que corresponde a la región de Grecia. La misma Biblia dice que la tercera bestia son los griegos. Y luego dice que después otra bestia espantosa y terrible dominará a los griegos. Y quien conquista a los griegos son los romanos. Y entonces eso da lugar a los 4 imperios universales del mundo antiguo: los babilonios, los medos y persas, los griegos y los romanos. ¿Y cómo eran las culturas antiguas? Las culturas antiguas se sobreconstruían sobre la cultura anterior. Es decir, ¿tú cómo podías mostrar que habías conquistado a alguien? Edificando sobre la cultura anterior. Por eso es que los descubrimientos arqueológicos se excavan, y aunque puedas estar en una ciudad donde ya gente vive, empiezan a excavar y encuentran abajo muchas cosas. ¿Por qué 5 o 7 metros abajo encuentran cosas, 10 metros? Porque la forma antigua es: te conquisto, aplasto tu cultura construyendo sobre ti mis edificaciones y mis casas, mi cultura, mi familia, lo que nosotros somos como nación. Entonces, tú tienes esas 4 bestias. Y por eso Apocalipsis 3 empieza narrando así: vi una bestia que era como león, como leopardo y como oso. Es decir, que ha aglutinado los 4 imperios universales en un solo pensamiento. Y este pensamiento sufre una herida de muerte y surge una segunda bestia. Y hoy estamos analizando la segunda bestia. Recuerden, estamos analizando qué significa el acuerdo conciliar. ¿Qué creemos acerca de Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, cuando dice que del cielo desciende fuego y consume a los hombres? ¿Ese fuego es literal o es simbólico? Eso es lo que estamos analizando, pero estoy tratando de construir todo el contexto. Vamos rápido al texto para memorizar. Ahorita vamos a regresar. Segunda Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 4. Voy a invitarlos a que lo leamos 2 veces, puestos de pie o sentados, como ustedes puedan, y decimos al final segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 4. Iniciemos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 4. Amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 4. Amén. Pueden sentarse. Bueno, ¿qué es lo importante del texto para memorizar? El texto para memorizar tiene una prevención muy importante. ¿Qué le pasarán a los creyentes? ¿Se apartarán de dónde? ¿Y se volverán a qué? Las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Historias bonitas, bien compuestas, pero que no dejan de ser fantasía y superstición. ¿Sí? ¿Qué es lo que una persona generalmente tiende a pensar? Y esto es muy importante. Una persona tiende a pensar que yo tengo la verdad y el otro ¿qué tiene? La fábula y la superstición. ¿Sí? Y yo quiero que siempre ustedes como congregación sean bien conscientes de eso, porque yo siempre pienso de esta manera. Yo siempre pienso y digo, ¿y si el que vive en la fábula soy yo? Porque es muy fácil como seres humanos
decir yo tengo la verdad y el otro no. Pero cuando tú piensas que tienes la verdad, has perdido la oportunidad más hermosa que Dios te dio, de la creatividad del ingenio humano. Lo más hermoso que Dios nos dio fue la capacidad de aprender más todos los días, de querer seguir descubriendo, entendiendo, analizando, considerando distintas posibilidades, y eso es lo más hermoso. Cuando una persona piensa que tiene la verdad, ya no tiene que buscarla porque ya la encontró. Y allí puede estar la perdición, en pensar que tienes la verdad y renuncias a la oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces, yo siempre tengo en mi mente el preguntarme ¿por qué? ¿Y será así? ¿Y cómo piensa la otra persona? ¿Tendrá algo de cierto la otra persona? Y entonces eso construye una mejor comprensión de las cosas. El grave problema es decir que lo que nosotros creemos y entendemos es la única manera de entenderlo y es absoluta, y que no existe otra forma de verlo. Porque cuando piensas así, ya no vas a buscar la verdad y puedes tener a veces la posibilidad de comprender un poco más las cosas de una manera mejor, pero te niegas esa oportunidad porque lejos de escuchar atentamente a otros, te dedicas a cerrarte y a defender lo que tú piensas. Entonces, el grave reto para la iglesia primitiva era esta, que iban a llegar muchas formas de pensamiento, pero que no se dejaran absorber por ellas. Y allí es fácil, porque Pablo a Timoteo, ¿en qué año le escribe la carta? Por el año 64. Es decir, ellos tenían el testimonio directo de los discípulos de Jesús. Pero ¿cuál es tu problema y mi problema? O sea, entiendo a Pablo cuando le escribe a Timoteo y dice, ten cuidado porque muchos se apartarán de la verdad y escucharán fábulas. Pues la tiene fácil, porque ¿quién le enseñó a Timoteo? Pablo. ¿Y Pablo con quién convivía? Con los discípulos que estuvieron con Jesús. Entonces era fácil corregir lo que Jesús quiso decir. Y ellos dicen, sí, fue así, es verdad. Esto dijo el maestro. Los apóstoles en sus cartas definen su autoridad apostólica. En la primera carta de Pedro, en la primera carta de Juan, está claro, en Santiago, en Judas, todos definen su autoridad apostólica. ¿Cómo la defienden? Diciendo, yo no te conté lo que me contaron o me dijeron o lo que escuché. ¿Qué dicen ellos? Yo te conté lo que mis ojos vieron, lo que vimos, lo que escuchamos. Desde el principio, nadie nos puede contar a nosotros. Entonces por eso les dice, no te apartes de la verdad, no te apartes a las fábulas porque nosotros les hemos contado la realidad. Está muy fácil allí, pero piensa esto. ¿Hace cuántos años se escribió la segunda carta a Timoteo? Cerca de 2000 años, 1980 años. A 2000 años, y que se cortó la línea de la historia. Siempre tu mente tiene que estar abierta para buscar la verdad. Vamos al material explicativo. ¿Quién quiere empezar leyendo el primero y el segundo párrafo? ¿Voluntarios? Sí, gracias. ¿Quién dijo yo? ¿Tú, Leti? Gior. Gior, ¿quieres empezar la lectura? Vamos al primero y al segundo párrafo. Hablaron del mensaje de Dios y en sus expresiones utilizaron un lenguaje retórico que tiene un propósito explicado por Jesús al ser cuestionado por sus apóstoles sobre el por qué hablaba usando este tipo de expresiones. Su respuesta deja entrever que tal lenguaje tiene un propósito especial. Apocalipsis, como toda la Biblia, contiene un mensaje encerrado en sus expresiones. Dios quiere que estemos atentos a los acontecimientos que pueden promover nuestra salvación o en su defecto nuestra muerte. En el capítulo 13 de Apocalipsis, Juan describe una visión en la que contempla a una bestia cuyas características son muy especiales. Después habla de una segunda bestia que surge de la tierra, la cual tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que se expresa con un lenguaje de dragón, con el propósito de promover la adoración a la primera bestia en presencia de ella. Muy bien. Mi comentario es
que en Apocalipsis 13:13 se dice que la segunda bestia hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Ese fuego es simbólico, como muchas otras expresiones en el lenguaje profético, tanto Oseas como Isaías, como Jesús en Mateo 13:9, del 9 al 13, muestran que Jesús usó un lenguaje figurado simbólico con un propósito. Este lenguaje no es confuso, sino que esconde la verdad a los que no quieren obedecer. Es como lo que comentabas. Pero la revela a los que buscan sinceramente a Dios. Jesús explicó que hablaba en parábolas para que solo aquellos con oídos espirituales pudieran entender el mensaje del reino. Por eso el fuego en Apocalipsis no es fuego real, sino una figura que representa señales engañosas que parecen venir de Dios, pero en realidad vienen del enemigo para confundir a los que no conocen la verdad. Y en el segundo párrafo, la Biblia, especialmente Apocalipsis, está llena de símbolos que esconden mensajes poderosos. Dios no nos habla con adornos vacíos. Cada imagen tiene un propósito. Él quiere que estemos despiertos, con los ojos abiertos, porque lo que pasa en este mundo puede guiarnos a la vida eterna o llevarnos a la perdición. Romanos 11:33 nos recuerda que los pensamientos de Dios son profundos, y Apocalipsis 1:19 nos muestra que lo revelado tiene que ver con el pasado, el presente y lo que viene. En Apocalipsis 13, Juan no está viendo monstruos de ciencia ficción, está viendo sistemas, poderes reales que operan en el mundo. Primero, una bestia impresionante, poderosa, luego una segunda que aparenta ser mansa como un cordero, pero en realidad habla como el mismo diablo, no es lo que parece, tiene una apariencia religiosa buena, pero sus palabras son como veneno. Su meta es clara, hacer que la gente adore a la primera bestia que representa un sistema rebelde contra Dios. ¿Y cómo lo logra? Pues engañándonos, manipulándonos, haciéndonos pasar lo falso por lo verdadero, como dice Jesús en Juan 8:44. El diablo es mentiroso desde el principio. Así actúa esta segunda bestia, con suavidad por fuera, pero con engaño por dentro. Este pasaje es una advertencia, no te fíes de las apariencias, no todo lo que huele a religión es santo. Hay poder escondido detrás de los símbolos y Dios quiere que los descubramos con discernimiento espiritual. Amén. Gracias, Gior. Nuestro Dios te bendiga. Bueno, pues muy amplio el comentario de Gior. Quiero resumir algo en la Biblia. Daniel capítulo 7. Quiero mostrarles que es muy claro cuando Jesús viene a la tierra. Jesús viene en el año 30. La iglesia primitiva se forma entre el año 30 y el año 60, se consolida. Y allí quien gobierna es el Imperio Romano, ¿sí? Entonces hay que distinguir entre la Roma imperial, que es la primera forma de gobierno que tiene Roma, algo que es la Roma imperial, o que en la historia se le puede llamar como la Roma pagana o la Roma imperial, y la Roma papal, que en un futuro surge cuando el Papa se vuelve el líder político de Europa, del mundo, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista político, todavía no desde el punto de vista religioso. Vamos a Daniel capítulo 7, Daniel 7, y aquí quiero que vean versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos, ¿sí? Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas, ¿sí? Entonces quiero que noten esto. En Daniel 7 presenta una cuarta bestia espantosa que no la puede describir. A la primera sí le encuentra apariencia y dice es como un león. La segunda dice parece un oso y la tercera dice parece un tigre. Pero a la cuarta bestia no le encuentra forma, dice que es espantosa y terrible.
Y no hay duda de que la cuarta bestia es el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano. Pero lo interesante es esto, dice que el Imperio Romano tiene 10 cuernos y que de esos 10 cuernos surge uno pequeño, y cuando ese pequeño surge, derroca a 3. Ese cuerno pequeño, porque quiero que distingan entre la Roma imperial y la Roma papal, y cuando me refiero a Roma papal, me refiero a que el obispo de Roma se vuelve el jerarca, la máxima autoridad de todos los obispos de la cristiandad, y recibe todo el respaldo de los emperadores para que él tenga la máxima autoridad. No fue así al principio, por eso quiero hablar de una evolución. Si ustedes notan qué pasó al principio, habían obispos en distintas ciudades, estaba el obispo es lo que hoy nosotros le llamamos ministros, la máxima autoridad de una congregación, y entonces estaba el obispo de la iglesia de Jerusalén, había un obispo en la iglesia de Antioquía, había un obispo en la iglesia de Esmirna, de Éfeso, de Sardis, de Tiatira, en Corinto, en Roma había un obispo, es decir, habían obispos en toda la cristiandad donde había una congregación. Y así fue al principio. ¿Quiénes eran los que dictaban la enseñanza en el primer siglo? Los que estaban en Jerusalén, ¿sí? Cuando Jerusalén pierde el poder porque viene la destrucción de Jerusalén en el año 70, la iglesia de Antioquía, que está al norte de Jerusalén, toma mucha relevancia la iglesia de Antioquía. Si ustedes se fijan en Hechos de los Apóstoles, ¿de dónde salen los viajes misioneros de Pablo? Precisamente de Antioquía, porque se vuelve una comunidad muy relevante después de la de Jerusalén hacia el año 60, ¿sí? Con el paso del tiempo que las demás congregaciones empiezan a formarse, otras van tomando fuerza. Pero ¿qué va a suceder? Todas serán independientes con los años. No había una que tuviera una supremacía sobre las demás. No existía una que tuviera la supremacía. Y si había una supremacía, esa la tenía Jerusalén. Pero después del año 70 se pierde por cuestiones políticas que destruyen Jerusalén, y en el año 133 para siempre se disuelve la autoridad de Jerusalén. ¿Qué pasa en el año 133? En el judaísmo surge un hombre que se llama Bar Kobá, y Bar Kobá es declarado como el Mesías oficialmente por el Sanedrín, y dice que los sigan para ir a una guerra que los termina aniquilando para siempre el emperador Adriano, y eso hace que a Judea se le cambie el nombre por Filistea, que traducido es como Palestina, ¿sí? Y entonces, en lo que leen en Daniel 7, dice que hay una cuarta bestia, y a esa cuarta bestia le surge un cuerno pequeño, ¿sí se acuerdan? Dice que tenía 10 cuernos, 10 divisiones que sufre el Imperio Romano. Es decir, Roma tenía emperadores, pero después los emperadores se van a debilitar y dejarán de existir emperadores y surgirán reyes. Los ostrogodos, los vándalos, los cérulos, los suevos, los francos. Europa se va a dividir y va a pasar de ser un imperio a tener monarquías de distintos reyes en distintos lugares de Europa, que da lugar a la división geográfica que hoy tiene Europa, ¿sí? Entonces, lo que quiero explicar todo esto es porque de la cuarta bestia, que tiene 10 cuernos, surge un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que surge, ¿quién es? Apocalipsis 13. Ese cuerno pequeño es el que está en Apocalipsis capítulo 13. El cuerno pequeño es lo que dice aquí, versículo 1 en delante. Yo me paré, Apocalipsis 13:1. El cuerno pequeño de Daniel 7 es este. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ellas nombre de blasfemia, ¿sí? El cuerno pequeño es esta bestia de Apocalipsis 13, y es a su vez la misma bestia, de Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, del 1 en delante. Apocalipsis 17 del 1 en delante.
Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los 10 cuernos que tiene, ¿sí? Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias que tenía. ¿Qué tenía? Si se fijan, son las mismas 7 cabezas y 10 cuernos que tiene la bestia de Apocalipsis 13. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que retengan en su mente? Que es la misma bestia, la de Apocalipsis 17 y la de ¿qué? Apocalipsis 13, ¿y cuál otra? Y el cuerno pequeño de Daniel 7. El cuerno pequeño de Daniel 7, la primera bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17, las 3 son la misma bestia. ¿De dónde procede esta bestia? ¿Quién le da origen a esta bestia? No, todavía no llego allá, estoy con la primera. Cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17. ¿Quién le da poder, forma? ¿Cuál es el antecedente histórico del cuerno pequeño de Daniel 7, de la bestia de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17? ¿Quién es? El diablo le da poder. La Roma imperial, la Roma pagana, exactamente. O sea, porque necesito que entiendan la historia. O sea, ¿cuál es la historia? Hay una Roma imperial, y esa Roma imperial, porque estamos con la cuarta bestia, ¿no? Si se acuerdan, la cuarta bestia de Daniel 7 era la Roma imperial, y a la Roma imperial le surge un cuerno pequeño. Es decir, este sistema surge de la Roma pagana, de la Roma imperial. Entonces, ¿quién le da lugar al cuerno pequeño? La Roma pagana e imperial. ¿Sí están conmigo hasta aquí? ¿De acuerdo? Perfecto. Eso es muy importante que lo tengamos todos presente. Bueno, vamos a continuar. Siguientes 2 párrafos. ¿Quién nos quiere ayudar a leer? Que quiera pasar, por favor. ¿Quién pasa? Uno, no se amontonen. ¿Tú, Clemen? En las Escrituras, la palabra bestia hace referencia a un poder, por lo que nosotros hemos comprendido por la enseñanza de Dios que la primera bestia representa al sistema papal que gobierna en el mundo, mientras que la segunda se desprenda de la primera con las condiciones que menciona Juan, surgiendo como un poder eclesiástico en la persona de Martín Lutero, quien con sus 95 tesis presentadas en la Universidad de Wittenberg se desprende del sistema papal. En 1521, Lutero es declarado fuera de la ley por la curia romana en la dieta de Worms, lo que da lugar al protestantismo. Los 2 cuernos de cordero representan poder. Esto se debe a que este movimiento se mueve con la bandera de su fe, la Biblia. Sin embargo, esta bestia habla como dragón, porque aun cuando usa la escritura, tuercen la misma bajo la dirección del dragón que representa a Satanás, pues aunque establece una separación con el catolicismo, la enseñanza que promueve sigue siendo la del mismo Satanás. Gracias. Bueno, a ver, algo muy importante. ¿Por qué en la iglesia estamos convencidos, y siempre estamos abiertos a posibilidades, pero por qué hoy estamos convencidos que el cuerno pequeño que surge de la bestia de Daniel 7 es la Roma papal? Porque estamos hablando de un sistema de gobierno político, ¿sí? Aún no entro a la teología, no estoy analizando hasta ahorita nada de teología, solamente estoy analizando desde una perspectiva política. Es decir, el Imperio Romano no permitía que el cristianismo se desarrollara porque veía el Imperio Romano al cristianismo una amenaza a su sistema de creencias.
Y por eso el Imperio Romano quiere aplastar al cristianismo, porque quiere quitar la idolatría, el politeísmo. Quiere decir que el emperador ya no es digno de adoración, solo se le da esa adoración al Padre invisible. Entonces es una amenaza. Y por eso grandes emperadores romanos a partir de Nerón van a perseguir al cristianismo para quererlo acabar. Domiciano y mucho más fuerte, muchos años después, Diocleciano. Pero hay una persecución sangrienta de los emperadores romanos tras el cristianismo. Hay una serie de eventos que hacen transicionar de la Roma pagana a que se vuelva la Roma papal y que la Roma papal decide tomar poder político en la tierra. ¿Dónde lo vemos esto? ¿Por qué lo vemos así? Porque primero hay un hombre que es Constantino el Grande, que en el año 313 hace un acuerdo con otro coemperador que se llama Licinio, y en ese acuerdo decretan en el año 313 la libertad de culto. Es decir, en toda la historia el cristianismo fue perseguido. Por primera vez en el año 313 deja de ser perseguido el cristianismo, porque Constantino y Licinio acuerdan en el 313, en el Edicto de Milán, que ya no se persigan a los cristianos y que el cristianismo sea una forma permitida de religión, no la única del imperio, sino una permitida. Y entonces Constantino va a sacar de la cárcel a los cristianos que han perseguido, va a devolver propiedades a los cristianos e inclusive va a dar mucho dinero a los líderes cristianos de la época para financiar la expansión del cristianismo. Entre ellos, la acción más trascendental de Constantino, la historia cuenta que la mamá de Constantino se convierte y inicia una expedición a Jerusalén como cristiana convertida, y va a construir la iglesia del Santo Sepulcro. Dice la historia que en esa iglesia del Santo Sepulcro fue donde Jesús fue sepultado, y ahí el imperio va a apoyar a través de la mamá de Constantino a los cristianos en Jerusalén para que se construya la iglesia del Santo Sepulcro. Y eso pasa en el año 313. Años después, en el año 380, un hombre llamado Teodosio el Grande va a dar el decreto de Tesalónica, y a través de eso en el año 380 va a hacer ahora sí que el cristianismo sea la doctrina oficial del Imperio Romano. Es decir, lo que va a hacer, lo que va a hacer ahora es que la religión cristiana no sea una religión más, sino que se vuelva la religión oficial del Estado. Y entonces deja de ser un instrumento religioso para volverse en un instrumento político. Y esto va a suceder en el año 380 en este edicto de Tesalónica emitido por Teodosio el Grande, ¿sí? Va a pasar el tiempo y entonces va a llegar un tercer emperador en esta línea de emperadores que van haciendo cambios, que se llama Justiniano, y va a establecer el famoso Código de Justiniano, y por primera vez en el Imperio Romano se van a establecer leyes que persiguen a todos los herejes, persiguen a todos los que se oponen al Imperio Romano, a la religión del Imperio Romano, que la religión del Imperio Romano es el cristianismo, ¿sí? Entonces miren cómo evoluciona. Primero Constantino en el Edicto de Milán da libertad para que el cristianismo sea una religión legal que se pueda practicar, sin decir que es la única. Después Teodosio el Grande va a decir que la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo y que la ortodoxia va a ser la que enseña el Concilio de Nicea. Va a tomar el acuerdo del Concilio de Nicea como ortodoxia, y por primera vez va a surgir el concepto de herejes. La palabra hereje no tenía el significado que tuvo en los días de Teodosio. Y por primera vez van a decir, es un hereje el que no adopta el credo de Nicea. Y finalmente, Justiniano, en el 533, con la publicación del Código de Justiniano, va a decir que todos los que no practican la religión ahora son delincuentes, los van a perseguir. ¿Se dan cuenta cómo son tres momentos diferentes? Ahora son delincuentes y los van a perseguir.
y va a decir por primera vez el emperador Justiniano que el obispo de Roma es el jefe de todas las congregaciones y es la máxima autoridad de todas las iglesias, y que el obispo de Roma tiene toda la autoridad, y entonces surge la figura del Papa con poder eclesiástico y civil, ¿sí? Por tanto, por eso, como se da esta evolución de eventos, es que esa primer bestia es el sistema papal como un sistema político, ¿sí? Como un sistema político, no he hablado de teología todavía. Ok, luego Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13. Dice el versículo 11, la lectura bíblica. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Por lo que dice nuestro párrafo, entendemos en el protestantismo, ¿desde qué perspectiva? Desde otra vez una perspectiva política. ¿Por qué? Porque muchas, no todas, de las separaciones que sufre la Reforma Protestante, o que surge la Iglesia Católica en la Reforma Protestante, surge por temas políticos. Por ejemplo, el anglicanismo con el rey Enrique en Inglaterra surge porque el obispo de Roma no le quiere dar el divorcio para casarse con otra persona. Y entonces, no me quieres dar el divorcio porque puedes casar una vez solamente, y el trono no puede entonces heredarlo la nueva familia por temas políticos de herencia. Pues entonces, ¿qué hago? Me separo de la Iglesia Católica y creo mi propia iglesia, el anglicanismo en Inglaterra, y entonces esta es la nueva forma de ver las cosas, ¿sí? Se separa por un tema político. A Martín Lutero lo van a apoyar en Alemania fuertes intereses económicos que estaban cansados de la opresión del imperio romano, del Papa, y de todo lo que hacían en la opresión política y económica que existía. Entonces, muchas de las cosas tienen que ver con entornos políticos en ellos. Y eso hace entonces que haya una ruptura y una separación. Vamos a seguir leyendo. Pregúntenme si me quieren preguntar, ¿eh? Vamos al siguiente párrafo. ¿Quién quiere leer? Luz, ¿tú quieres leer? Gracias. Menciona que hace señales grandes y que incluso hace descender del cielo fuego. Debemos entender que, dado que es de Satanás de quien recibe esta facultad, y que la palabra de Dios describe a Satanás como padre de la mentira, este dragón tiene la facultad de hacer milagros mentirosos, por lo que otorga la facultad a la segunda bestia, para que haga señales grandes y haga descender fuego del cielo. Este fuego no es literal, sino una forma de hacer notar el poder que obtiene de la serpiente antigua, usado para engañar a las naciones. El siguiente también, por favor, Luz. Sí. El fuego tiene la característica de consumir lo que toca. Si vemos la expresión de Juan, la bestia hace descender fuego delante de los hombres. Esta capacidad de hacer milagros grandes le permite consumir la facultad de las personas para razonar, quienes, admiradas por su poder, dejan de pensar de manera correcta y no se percatan de que se trata de un artificio de engaño para ganar adeptos que en el día postrero no tendrán la oportunidad de estar en el reino de Jesucristo. Amén. Gracias, gracias, Luz. Bueno, entonces vamos a analizar esta porción de la Escritura. ¿A qué se refiere entonces Apocalipsis 13 cuando dice que hace descender fuego del cielo? Creemos que es una expresión totalmente simbólica y es una forma de hacer milagros. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo número 9.
Dice, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces habla de los milagros mentirosos que pueden hacer y que a través de esos milagros mentirosos engañan y persuaden a las personas. Vamos a leer primero a los Corintios. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 4. Versículo 4. Segunda a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, recuerden una cosa, ¿cuál es la característica principal del dragón? Engañar, la mentira, ¿sí? Eso leímos, que él es padre de mentira, ¿sí están de acuerdo? Eso es lo que leímos, que él se encarga de engañar y su trabajo es la mentira y el engaño, ¿sí? ¿Cómo hace este engaño? De muchas maneras. Regresemos a la bestia, al cuerno pequeño. ¿Se acuerdan que el cuerno pequeño de Daniel 7 es lo mismo de la bestia de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17? Regresemos al cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 24. Eso es importante. Dice Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, es decir, que el imperio romano se fraccionará en 10 reyes, en 10 naciones, que el imperio romano se lo repartirán en 10 pueblos, vándalos, érulos, suevos, ostrogodos, francos, lombardos, lo que da origen a la Europa que hoy conocemos, ¿sí? En esa división que ya está, dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y a 3 reyes derribará. Constantino establece que sea legal practicar el cristianismo. Y para el año 300 hay un debate muy fuerte en la cristiandad. La cristiandad se está debatiendo teológicamente si Jesús es Dios o si Jesús es creación de Dios, distinto al Padre y el Hijo de Dios, no propiamente Dios. Y hay ese debate en el año 300. Habían grupos de cristianos que creían que Jesús era Dios y grupos de cristianos que creían que Jesús no era Dios. Y ese era el debate profundo en el año 300. Constantino, después de que dio libertad al cristianismo para celebrarse en el año 313, convoca al concilio de Nicea para que la cristiandad se ponga de acuerdo. Y en ese concilio de Nicea, la cristiandad de ese tiempo acuerda que Jesús es Dios y se forma el credo de la Trinidad. Y dice que todo aquel que no abrace el credo de la Trinidad será arriano, hereje y excomulgado de la iglesia. En el 380, Teodosio va a decir, no pueden haber más formas de cristianismo. El imperio tiene que tener una sola forma de cristianismo, porque para el año 300 no había solo una forma de cristianismo, habían muchas definiciones que existían. Y entonces lo que va a hacer en el 380, es decir, la fe del imperio romano es la fe del concilio de Nicea. Y eso
va a hacer que todo el imperio, toda la cristiandad esté obligada a abrazar que Jesús es Dios. Pero Italia, lo que hoy conocemos como Italia, es dominada por los ostrogodos, y los ostrogodos respaldan a los arrianos. El arrianismo no es destruido en el Concilio de Nicea, porque hay países que respaldan a Arrio y su creencia, como son los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Y el imperio romano, el jefe de la cabeza de Roma, pues está en Roma, y Roma está en Italia, y quien domina Italia son los ostrogodos, y los ostrogodos son arrianos. Entonces, aunque Teodosio el Grande en el 380 dice que se debe de abrazar el credo del Concilio de Nicea, no lo puede establecer en el imperio, porque los ostrogodos, los vándalos y los érulos no lo apoyan, y principalmente los ostrogodos que dominan Italia. Entonces, en el 533, Justiniano va, el emperador, a derrotar a los ostrogodos y tomará el control de Italia. Y entonces ya no hay nada, es el último rey arriano vencido, y ya no hay ningún impedimento para que ahora sí el credo de Nicea se vuelva por imposición el credo oficial de la cristiandad. Por eso esto que dice Daniel 7, versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Cuando derrota Justiniano a los ostrogodos, va a pasar lo que dice el versículo 26, y aquí viene la parte esencial. Ahora sí entro a teología. He hablado de política nada más. Hasta ahorita no he hablado nada teológico, todo ha sido política, lo que he explicado. Pero ahora sí entra el componente teológico, versículo 25. Es cuando surja este cuerno pequeño, que es el mismo de Apocalipsis 13 y 17, hablará palabras contra el Altísimo, quebrantará, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano entre tiempos y la mitad de un tiempo. Y esta es la definición más importante. ¿Qué característica tiene el sistema de mentira, de engaño y de manipulación? ¿Cuál es la característica principal del engaño y la manipulación y de la mentira? Teológicamente. Ahí está, lo acaban de leer. No. Que buscará cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo puedes distinguir el engaño y la mentira de Satán? En que quiere cambiar los tiempos y la ley. Y siempre que tú mires que algún sistema de enseñanza te cambia los tiempos o la ley, necesitas dar un paso atrás allí. Eso es muy valioso, porque lo único que tú tienes firme, claro, contundente en la Biblia, en la profecía bíblica, que el sistema de mentira que alimenta el dragón a las bestias es que quiere mudar los tiempos y la ley. Eso es lo único que tienes claro. Quiere cambiar los tiempos y la ley. Y cuando yo pienso en los tiempos, es muy claro. La comunidad primitiva de Jerusalén celebraba Shabbat. Esa es una identidad del pueblo de Dios. Cuando alguien dice el sábado quedó en el antiguo pacto, fue para los judíos y los cristianos no lo tienen que celebrar, no es un pensamiento acorde a la teología del evangelio. Cambiar tiempos. Cuando alguien dice la fecha de celebración de la Pascua, se celebra la luna llena próxima al equinoccio de primavera, eso no dice el domingo próximo a la luna llena del equinoccio de primavera, eso no dice la ley. La ley dice que se celebra 14 días después de la luna nueva, el día que sea. Entonces, la característica fundamental en la teología y lo que es peligroso es cuando alguien quiere cambiar los tiempos y la ley.
como sistema de enseñanza. Claro, exactamente. Y luego vas a la segunda, y dije unas cosas, cuando empieza el año, a qué hora termina el día. Hoy la gente vive una tremenda confusión, piensan que el día empieza a la medianoche, y es viernes medianoche y piensan que es viernes, ¿no? Ahora, vamos a Apocalipsis 13, para no desviarme en lo que quiero que comprendamos hoy. Apocalipsis 13. Dice, ¿qué característica tiene entonces la segunda bestia? Versículo 12. Apocalipsis 13, 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Es decir, cualquier sistema de enseñanza que sea consistente con el señalamiento de Apocalipsis 7:25, cae aquí. Que busque mudar los tiempos y la ley. ¿Sí? Hay iglesias que enseñan el sábado, está muy bien, no están cambiando el tiempo de celebración, están aceptando que la fiesta, que el día del Señor es el sábado, está muy bien. Hay quienes que enseñan que Pascua se celebra 14 días después de la luna llena de Aviv, está muy bien. Pero cualquiera que no enseña que Pascua se celebra 14 días después de la luna nueva de Aviv, está en serios problemas, ¿sí? Porque no puedes cambiar los tiempos, porque es algo muy sagrado, y es el único indicador que tienes en Daniel 7:25, pensar en cambiar los tiempos y la ley, y no porque las personas quieran deliberadamente, sino porque se pueden ver influenciadas por un sistema de enseñanza, y esa es la parte medular. Vamos al siguiente párrafo. ¿Quién me ayuda a leer? Vamos, anímense. ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha leído? José Luis, gracias. Lo que vemos y oímos, ya que muchos falsos profetas son salidos en el mundo. El protestantismo, que es la segunda bestia, adquirió un lugar muy preponderante en el mundo a partir del año 1521. De ahí en adelante se convirtió en el máximo representante del pensamiento doctrinal que promueve con su creencia la adoración a la primera bestia, y que haciendo sus prodigios ha conseguido que los hombres sean consumidos por este fuego simbólico, que los ha dejado a merced de la segunda muerte. Sus creencias, sus dogmas, sus prácticas y sus acciones, aunque pretenden usar las Escrituras, tienen el fundamento del pensamiento humano, acarreando para quien lo sigue una maldición expresada por Dios, ya que su mensaje es contrario a la voluntad del Padre. Adelante. Hermanos, debemos estar atentos para que no seamos engañados, tengamos los sentidos ejercitados, discernimiento entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Gracias. Sí, pues como decía Daniel, cuántos, sobre todo yo escuché mucho el pasaje ese que dice, el fin de la ley es Cristo, pero lo toman así literal, como que Cristo es el que le dio término a la ley, pero así no es así. Si se van a la palabra, lo que significa ese de el fin es el objetivo, más bien. Así es. Gracias, José Luis. Bueno, entonces quiero resumir una idea de lo que hemos aprendido esta mañana en esta lección. ¿Cuál es la prevención que tiene la lección? Entender que cualquiera que habla contra los tiempos y la ley de Dios vive en la manipulación de la mentira del maligno. Ahora, ¿qué es lo que es importante?
que no nos pase lo que le pasó al Imperio Romano. Los cristianos fueron perseguidos y después de perseguidos pasaron a perseguidores, porque Justiniano va a decir que todos los que no estén de acuerdo los vamos a cazar y a matar, y va a imponer el orden teológico con la espada, con la sangre, una intolerancia de pensamiento. Y a nosotros no nos puede pasar lo mismo. No podemos pasar de perseguidos a perseguidores, ¿sí? Es importante tener claridad de esto. ¿Para qué? Para compartir con otras personas y también entender algo. Dios va llevando a las personas de entendimiento en entendimiento, ¿sí? Les va revelando su palabra por etapas. Y siempre lo he creído. Y cuento esta historia. Allí en Santa Cruz, allí en Tlajomulco, hay una iglesia que está ahí y los domingos hacen servicio, y veo que llegan personas los domingos y esa iglesia busca acercarse a personas drogadictas y con problemas de alcoholismo. Las personas que van son drogadictos prácticamente, que vienen de un centro de readaptación, de un anexo, de lugares de tratamiento, que los llevan a ese lugar y llegan ahí personas a escuchar la palabra de Dios. Entonces, para esas personas, ¿qué es lo más importante ahora? Que conozcan a Jesús, a un Dios que los ama y que tiene una oportunidad para ellos, para que les dé la fortaleza para dejar la adicción de las drogas y del alcohol. Dios los va llevando de gloria en gloria. ¿Ese lugar está bien? Sí, está bien. Será domingo, es domingo, y gracias a eso la persona conoció a Dios y a Jesús. Pero lo importante es que después Dios a esas personas las pondrá en un camino para que empiecen a tener mayor entendimiento. Una vez que están en su corazón, pueden tener mayor entendimiento de otros principios. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque a muchos de ustedes vienen de ese lugar, de ese mundo. Muchos de ustedes conocieron a Dios a través de una iglesia que practicaba cosas contra la ley y contra los tiempos, ¿sí? Y por eso es que siempre he creído que una persona que ha sido perseguida jamás se puede volver en perseguidora. Vamos al cuestionario. 5 preguntas, 5 voluntarios de los que no han leído. Moshe, Geor. Perdón, está bien. Ok. Merari. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 5 preguntas. Pregunta 1. En ciertas partes de la Escritura, ¿qué lenguaje ocupa Dios para manifestar su voluntad? Usa un lenguaje simbólico, figurado o profético para manifestar su voluntad, o como se menciona en el primer párrafo, utilizando un lenguaje retórico. Correcto, gracias. Andrea, ¿a qué se asemeja el lenguaje de Dios? En Isaías 28:11 dice: a un lenguaje de tartamudos y en extraña lengua. Así es, gracias. 3, Marichuy, ¿a quién representa la bestia de 2 cuernos como de cordero, pero que habla como dragón? Al protestantismo. Gracias. Pregunta 4. ¿El fuego de Apocalipsis 13:13 es literal? No. No, es simbólico, ¿verdad? Sí, representa milagros, señales engañosas usadas para engañar e impresionar al hombre. Gracias. Merari 5. ¿Cómo consume a los hombres el fuego que usa esa bestia? Explique. Con tus palabras, vamos, sin miedo, no seas tímida. O con el acordeón, con el que quieras. Pues con sus creencias, los dogmas y demás, pues que son engañados pues espiritual y mentalmente. Pues. Sí, con su sistema de creencia que inhibe, escuchen, si pueden pasar los de la alabanza, con el sistema de creencia que inhibe el deseo de la gente de pensar, de buscar, de conocer. Ese es el grave problema. Un sistema de creencia que inhibe, que desincentiva el que la gente quiera conocer. En vez de que cuando el congregante va y le dice al pastor: oye, leí esto del sábado, y le diga: vamos a estudiarlo, vamos a profundizar. Eso no te preocupes, eso no es importante. Oye, que para la salvación para la vida eterna, se necesitan acciones después de que hemos aceptado a Jesús y hemos aceptado la gracia.
¿Y qué le dice? No, no es necesario, somos salvos por gracia, no hay necesidad de más. Es decir, hay muchos creyentes que quieren profundizar en el estudio de la Biblia. Y se ha permeado tanto el sistema de creencia que les dice, no, no es necesario que busques más. Se perdió el interés, se desincentivó. Y aunque le dicen esto a los pastores de las iglesias, no hay esa profundidad o se minimiza. Y ese es el gran problema para mí. El gran problema es que la gente deje de buscar, de cuestionar y de analizar. Y como siempre he dicho, que no nos pase lo mismo a nosotros. ¿Sí? Que no pasemos de que Jesús quiso cambiar el sistema de creencias de su época y ahora nosotros nos convirtamos en el principal bloque para la transformación que Jesús quiso hacer. Que la iglesia cristiana fue perseguida y luego se volvió en perseguidora. Y que nosotros, de ser buscadores de la verdad, ahora nos sintamos que tenemos la verdad única y absoluta. Y eso no nos puede pasar. Tenemos que seguir estudiando, preguntando, profundizando. Cuando alguien llega y me pregunta y me dice, oye, ¿por qué esto? Pues hay que investigar, hay que estudiar más, hay que profundizar más. Oye, ¿no deberíamos de entenderlo de esta otra manera? Tienes razón, quizás sea posible, vamos a analizarlo. Porque en el momento en que tú adoptes una creencia y pienses que esa creencia es absoluta, ese día te volviste dogmático. Y cuando eres dogmático, ya no das espacio para otra posibilidad. Y entonces, si estás en la razón y en la verdad y te permites ese flujo de ideas, tu verdad se va a consolidar. Sí, eso es bien importante. Por eso no tenemos miedo a investigar, a preguntar, a cuestionar, a leer. Porque si estoy en la verdad, después de investigar todo eso, ¿qué me va a pasar? Mi verdad será más sólida porque estoy en la verdad. Pero si mi verdad no es sólida, ¿qué va a pasar? Construiré una mejor percepción de las cosas. Jamás dejemos de ser buscadores de la luz y de la verdad, con la conciencia que a 2000 años de distancia de la Biblia es sumamente complejo saber qué quisieron decir ellos 2000 años, porque se interrumpió la interpretación de la Biblia de boca en boca. Vamos a alabar a nuestro Dios.